Bueno, bueno, ahí tienen que estar viendo completo, ¿lo ven? Yo soy la No, resurrección y la vida, ¿no? No, no. porque no estoy cargando, no estoy... No, está bien, Ah, estoy chequeando porque no lo estoy compartiendo, está muy bien. está bien, está bien. Ahí va, ahora sí, Ahora tiene que sí. estar bien, ahora sí. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, hoy nos toca estar pensando juntos y juntas, yo soy la resurrección y la vida, que sería, digamos, el tema de todo el capítulo 11, pero como siempre, por razones de tiempo, vamos a hacer un recorte de tres pasajes, del 17 al 27, del 38 al 44 y del 45 al 53, del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Bueno, lo primero que vamos a estar viendo, ¿dónde estamos ubicados? A su izquierda está el mapita de toda Palestina de la época de Jesús. Fíjense que con esa flecha negra estamos indicando dónde están desarrollándose los acontecimientos. Es en Betania, que es al sudoeste de Jerusalén. Y en el mapita del lado derecho de ustedes, ahí está el detalle donde estaba Betania, que era camino a Jerusalén. Estaba muy cerquita, estaba a unos pocos kilómetros, muy poquitos kilómetros de la capital de Jerusalén, estaba Betania, donde vivían los amigos y queridos, la familia Marta, María y Lázaro, que eran muy amigos de Jesús. Vamos a recordar, esto ya lo dijimos clases pasadas, lo vamos a recordar, que el recurso didáctico que usa Juan el Evangelista precisamente en su Evangelio es el diálogo. ¿eh? El diálogo era muy común, era un uso muy extendido en todo el mundo antiguo, en especial en Grecia. Muchos filósofos utilizaron el diálogo como para estar desarrollando su forma de pensar, y era una forma también de enseñanza de las academias de aquella época para con respecto a sus estudiantes o a sus alumnos. Y a través del diálogo generando un contrapunto entre los que están participando del diálogo, ahí siempre Jesús aprovecha para expresar alguna enseñanza o alguna cualidad de su persona. ¿eh? Pero siempre el diálogo tiene un contrapunto, una forma antitética, siempre hay una pequeña discusión en el diálogo, y ahí aprovecha Jesús para expresar alguna sentencia, algún concepto o algo relacionado a su persona. También dijimos en clases pasadas que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales, ¿no? Fíjense que en los evangelios sinópticos, llamamos evangelios sinópticos a Mateos, Marcos y Lucas. No se las llama señales, se las llama acciones poderosas o prodigiosas o directamente milagros. Es decir, la traducción del original es eso, acciones poderosas o acciones prodigiosas o milagros. Pero en el Evangelio de Juan, estas mismas acciones de Jesús se las llama signos o acciones significativas. ¿Por qué? Porque Jesús va a mostrar a partir de estos milagros también alguna enseñanza o algún aspecto de la deidad. Entonces tenemos por un lado los diálogos y por otro lado las señales, o los signos también lo podemos llamar. Hasta hoy, o hasta la clase de hoy, vimos relacionados tres señales con una verdad que Jesús nos quiere enseñar. La primera
son eh, las flechas que están en oposición, las verdes. Vimos la alimentación de los 5.000 en el capítulo 6, y a partir de ese evento, Jesús expresa, yo soy el pan de vida. En las flechitas azules, que está a su derecha, ahí Jesús sana a un ciego, lo hace después, pero antes de la sanación del ciego, en el capítulo 9 del Evangelio, Jesús se presenta como yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan que cuando vimos yo soy la luz del mundo estaba relacionado con la fiesta de los tabernáculos? Pero a continuación de esa sentencia, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro en el capítulo 11, y a partir de la resurrección de Lázaro, Jesús va a enseñar, nos va a estar eh, mostrando que el yo soy es la resurrección y la vida. ¿Eh? ¿Qué elementos tenemos para pensar hoy? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el capítulo 11 es un capítulo, esto es un pensamiento personal, pero es una bisagra, un antes y un después en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 11, ahí comienza el proceso de la pasión de Jesús. Es decir, comienza el camino de Jesús hacia la cruz. La señal que vamos a estar profundizando, la señal de haber resucitado a Lázaro, motiva la condena del Sanedrín. Voy a usar a ver si ahí se ve. ¿Se ve la lupa? Sí, perfecto. Entonces, lo primero que vimos es que es el preludio de la pasión de Jesús. Lo segundo, que la señal, esto de resucitar a Lázaro, motiva la condena del Sanedrín, que era el principal institución jurídica del mundo judío antiguo. Y que la señal tiene una gran significación teológica, es decir, el resucitar a Lázaro tiene una gran significación teológica, y por último, tiene esta señal un gran contenido de proclamación sobre Jesús, lo vamos a estar viendo dentro de un ratito, en boca de Marta. ¿Eh? Bien. Vamos a leer entonces, si les parece bien, el Evangelio de Juan desde el versículo 17 hasta el versículo 27. Como siempre decimos, si hay alguna pregunta o duda, me lo hacen saber. Yo no los veo a todos, se desmutean y preguntan. Yo estoy viendo a unos poquitos, no estoy viendo a todos, pero si hay alguna pregunta o duda, pueden estar consultando. Bueno, dice el versículo 17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron a Lázaro que llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros, literalmente estaba a unos 15 estadios, que era una medida de la época, de Jerusalén. Sí, estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente, es decir, muchos judíos, se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final.
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que después, perdón, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Bien, vamos a ver primero qué concepción de la muerte tenían los judíos en la época de Jesús. Voy a usar otra vez la lupa. Lo que se creía primero, o la práctica que tenían los judíos en la época de Jesús y aún hoy, es que al difunto hay que enterrarlo o llevarlo a la tumba antes de las 24 horas de fallecido. Es decir, inmediatamente hay que llevarlo a la tumba, ya sea como en la época de Jesús se los depositaba en cuevas o ir bajo tierra. Se lo enterraba rápidamente las 24 horas. Lo segundo es que, como dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve al polvo como era, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Según un rabino de la época del fines del siglo II, perdón, principio del siglo II, decía que la fuerza completa del duelo, cuando muere un ser querido, solo se alcanza al tercer día. Al cabo de 3 días, torna el alma al sepulcro pensando que puede volver al cuerpo, pero cuando ve el color, la palidez de su rostro, que se ha mudado, se aleja de allí y lo abandona. Es decir, había una creencia en esa época que el alma del difunto volvía a los 3 días para volver al cuerpo, pero al ver que el cuerpo ya estaba empezando en descomposición, definitivamente lo dejaba. ¿eh? Esa es una de las razones también por las cuales Jesús tiene que estar 3 días antes de resucitar, para que se certifique verdaderamente que Jesús había muerto. Y lo tercero que tenemos que estar considerando, vieron que cuando leímos dijeron que muchos judíos se acercaron a la casa de Marta y María. Bueno, esta es una práctica muy común de que la comunidad a la que pertenecían acompañaran en el duelo a la familia. Es decir, que había una gran participación comunitaria en consolar a aquellos que habían perdido un ser querido. Pero para el relato también sirve de testigos para los eventos que vamos a estar describiendo a continuación. Al haber tanta gente acompañando a Marta y a María por el duelo de Lázaro, esto va a servir de que muchos testigos vean la señal de que Lázaro es resucitado por la obra milagrosa de Jesús. Fíjense que también recuerden que cuando eh, le dice Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le contesta Marta? Bueno, eh, dice, y Jesús le dice, tu hermano resucitará, le dice Jesús a Marta. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. ¿eh? Vamos primero a la siguiente y después volvemos. Ahí estamos. Versículo 23. Tu hermano resucitará. Eh, Evidentemente, la contestación que tiene Marta a esta sentencia de Jesús de que precisamente el hermano o Lázaro va a resucitar,
Marta lo entiende a partir de la concepción tradicional que tenían los judíos con respecto a la resurrección. No todos, en la época de Jesús, no todos los judíos creían en la resurrección. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás vimos que aparecían discutiendo con Jesús una secta llamada los fariseos, que ellos sí creían que los justos tendrán poder para resucitar y vivir de nuevo? Esto lo atestigua Flavio Josefo, que es un historiador. De ahí sacamos la información de que los fariseos sí creían que en algún momento de la historia los judíos piadosos iban a resucitar de cuerpo y alma. Y esta es la interpretación que Marta le da a la sentencia: tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Fíjense lo que dice Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Quiere decir que por lo menos en la época del segundo templo, es decir, el templo en donde Jesús es contemporáneo, se creía que los muertos en algún momento iban a resucitar, algunos para vida eterna y otros para deshonra eterna. Y fíjense lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 19: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán, otra vez los que duermen en la tierra, se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Isaías 26, 19. Y bueno, esto se profundiza en el periodo de los dos testamentos. ¿Se acuerdan que varias veces utilizamos libros que están entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que está en el canon católico? Y hay un libro que se llama Segunda Macabeos, en el capítulo 7, versículo 29, que dice: no temas a ese verdugo, sino que, haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Es decir, que había un pensamiento de época, en la época de Jesús, que primero iba a haber un reencuentro con los seres queridos y que iba a haber una resurrección de los judíos piadosos. Y esta es la interpretación que le da Marta a la sentencia: tu hermano resucitará. Y es ahí cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y ahí viene la gran sentencia de Marta. Bueno, esto lo dejamos de lado, vamos hacia adelante. Vamos a ver tres significados de la respuesta que Jesús le da a Marta de yo soy la resurrección y la vida. Vamos al primer significado. Lo primero que le ofrece Jesús a Marta, no solo una fe solamente, sino una fe en una esperanza futura. Es decir, Él le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando le dice, ¿vos lo creés, Marta?, le está ofreciendo tener una fe en una esperanza futura de una resurrección. La fe que dirige a Jesús como comunión con Él incluye la plena participación en la resurrección y en la vida. Él se atribuye el yo soy, esta capacidad de resurrección, de dar vida a lo que estaba muerto. Él se atribuye esta capacidad. Y fíjense que hay un juego temporal, porque él está hablando de su persona, pero está hablando de aquellos que van a estar en comunión con él. Las dos cosas está ahí jugando.
Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y está ya contando el fin de la historia, el fin del Evangelio. Él va a resucitar al tercer día después de ser crucificado. Pero también van a recibir resurrección y vida aquellos que tienen plena comunión con Él. El segundo significado es esta promesa de vida para los creyentes. La vida, esta vida que Jesús nos está dando, que empieza en el presente, no termina con la muerte. Es decir, esta salvación, esta comunión con Cristo, que la tenemos hoy, que la tenemos en este presente, no termina con la muerte, sino sigue después de la muerte. Y ahí está la pregunta, Marta, y la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Crees esto? ¿Crees esto con firmeza? Y el tercer significado es que en Jesús se realiza la salvación en todo su alcance. Hay un teólogo que habla de la escatología. La escatología es el estudio de los eventos del porvenir o del futuro. Dice, la escatología del presente, ese juego temporal. Si bien estamos hablando del futuro, pero este futuro lo podemos disfrutar en este presente. La salvación es lo que acontece con él y no es una cualidad separable de él. Es una cualidad intrínseca de Jesús. En Él lo muerto vive. En Él encontramos la vida verdadera, la vida abundante como veíamos las clases pasadas. Y ahí está la respuesta de Marta. ¿eh? Una mujer judía que aparentemente era piadosa por la contestación que le da Jesús. Y ahí nos ofrece dos cuestiones. Primero, en primer lugar, la aceptación plena de Jesús. Le dice, sí Señor, siempre he creído en ti. ¿eh? La aceptación plena de Jesús. Pero lo segundo, la aprobación como Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En una mujer judía encontramos pocas en los evangelios, pocas sentencias tan directas de reconocer a Jesús como el Mesías. Recordamos a Pedro, pero aquí tenemos a Marta, una mujer judía, reconociendo plenamente y le dice, perdón, sí Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Maravilloso, maravilloso. Marta reconoció antes de hacer la señal, antes de hacer el movimiento milagroso con su hermano, ya ahí se dio cuenta, Marta, una judía de Betania, de un pueblito ahí perdido al sur o al oriente, al suroriente de Jerusalén, reconociendo a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí tenemos la segunda parte, el segundo texto, desde el versículo 38 hasta el versículo 44. Y dice así, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corren la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro
y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y déjenlo ir. Vamos a ver primero el sentido teológico de este signo, de este milagro de resucitar a Lázaro. Primero, Jesús llama a Dios Padre. Esto indica la plena comunión y relación directa que tenía Jesús con el Padre. Lo primero que tenemos que considerar. Plena comunión de Dios Hijo con el Padre. Lo segundo, le dio gracias antes de que ocurriese el signo, la señal. Es decir, que ya tenía la seguridad de que su oración había sido escuchada. Ya le da las gracias. Además, le da las gracias por el efecto que va a producir en los testigos. ¿Se acuerdan que dijimos había mucha gente alrededor de la casa de Marta y María acompañando el duelo? Bueno, estos fueron testigos del signo, de la señal de haber resucitado a Lázaro. Y lo tercero es que la señal, el signo, es para que crean, es para que crean. El milagro para que reconozcan a Jesús como el enviado. Y vamos a ver qué genera esto. Vamos a ver si algunos creyeron o no. Por eso vamos a ver la última parte o el último texto, o la última porción de texto, y ahí nos vamos a detener un poquito más. Dice desde el versículo 45 hasta el 53. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Es decir, que muchos creyeron de los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Pero otros judíos fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo, que en griego Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo, literalmente nuestro lugar, como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, literalmente en ese año, dijo, ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no la nación entera sea destruida? No dijo esto por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Les dije que este es un capítulo bisagra, un capítulo de antes y después. A partir de aquí se toman decisiones que van a tener repercusión en todo el final del Evangelio de Juan. Vamos a ver el efecto que genera la señal en los testigos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que verdaderamente genera una crisis, una situación en donde no se sabe bien cómo manejar. Imagínense, se resucitó un muerto y el muerto salió con las mortajas mortuorias de la tumba. ¿Y qué generó esta señal, este signo? Bueno, lo primero que muchos creyeron y reafirmó la fe que tenía Marta en el Hijo de Dios. Pero también
muchos de otros judíos denunciaron a Jesús ante los fariseos. Fueron a contarles de qué fueron testigos. Y bueno, estos fariseos convocaron a la reunión, el Comité Supremo llamado Sanedrín, ahora vamos a explicar qué es. Se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos y ahí decidieron comenzar o empezar un proceso para asesinar a Jesús. Ahí comienza verdaderamente el camino de la pasión de Jesús que va a desembocar en la cruz del madero. Bueno, fíjense, ¿cómo era la estructura social judía? Bueno, la podemos graficar como si fuese una pirámide. Fíjense que arriba de todo de la pirámide, arriba de todo, estaba el sumo sacerdote. Dentro de la cultura judía, el sumo sacerdote era el que tenía el mayor poder, tanto espiritual como político. Pensemos que este Sanedrín, este concilio, siempre tenía la mirada del Imperio Romano. Judea estaba o Palestina estaba bajo el régimen del Imperio Romano. Pero los sumos sacerdotes, recuerden que el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo una vez por año en el día de la expiación, ¿sí? Y pertenecía a una secta llamada de los saduceos, que es una secta política y religiosa que junto a los fariseos surgen más o menos durante el segundo templo, en el templo de Herodes o en el templo contemporáneo a los eventos que estamos leyendo. ¿eh? Entonces estaban los saduceos, después estaban los demás sacerdotes, estaban los escribas, que eran los maestros de la ley, que muchos escribas eran fariseos, ¿sí? Los sumos sacerdotes siempre eran saduceos. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección, sí los fariseos, pero tanto los saduceos, fariseos, sacerdotes y escribas eran la élite de la sociedad judía, estaban arriba de la pirámide social de esa época. Y debajo de la pirámide social estaba el resto del pueblo, ¿sí? Bien abajo estaban los marginados. Los marginados eran los pecadores, las prostitutas, los que tenían lepra, eran todos marginados de la sociedad judía. Y fuera, desclasados, estaban los celotas, que eran otro partido político que quería tomar el poder o destronar al Imperio Romano con eh, tácticas violentas, digamos, ¿no? Bueno, esta era la pirámide. Fíjense que el Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, eran siempre estaban compuestas por los que estaban en la punta de la pirámide, que era la élite. Los saduceos, que en general los saduceos eran dueños de las tierras junto a los fariseos. Los fariseos eran, digamos, más piadosos desde el punto de vista judío, más respetuosos de la ley que los saduceos, pero este Sanedrín, que ahora vamos a ver bien cómo se componía, como esta Corte Suprema, como la podemos llamar con terminología actual, estaba compuesta por la élite judía que estaba en la cúspide de la pirámide. Bueno, ahí tenemos un esquema muy didáctico de cómo era el Sanedrín. El Sanedrín era una construcción que estaba al lado del templo, se sentaban en semicírculos,
si estaban completos, el Sanedrín estaba compuesto por 71 varones repartidos entre saduceos, fariseos y otros ancianos que eran muy importantes para la sociedad judía. Y en el centro se sentaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era saduceo y repartido estaban los 70 miembros alrededor del sumo sacerdote, eh, repartidos entre fariseos, saduceos y otros ancianos de la sociedad judía. Eh, para poder ejercer el rol para que el Sanedrín funcionase, tenía que haber como mínimo 21 miembros presentes para abordar algún problema que era propio del Sanedrín. Y el Sanedrín se ocupaba de cuestiones religiosas, de diferendos que tenían que ver con la convivencia de los judíos, pero había otras instancias jurídicas que venían del Imperio Romano, que era el foro. El foro era otro lugar en donde se podían dirimir cuestiones legales, pero en general los judíos iban al Sanedrín. Una cuestión muy importante, el Sanedrín no podía dictar una pena de muerte, ¿sí? Por lo cual ahí estarían en problemas cuando deciden matar a Jesús. Por lo tanto, necesariamente tenían que tener el aval del foro romano, o en este caso, del gobernador de Judea, que era Poncio Pilato. Muy bien, este era el Sanedrín, entonces, y habíamos dicho que eh, muchos denunciantes fueron ante los fariseos, y estos fariseos convocan una reunión de sumos sacerdotes y fariseos en el Sanedrín, y ahí deciden empezar a conspirar contra Jesús. Bueno, ¿qué efecto tiene la señal sobre el Sanedrín, digamos? Entonces se preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? Es decir, si bien el conflicto que tenía Jesús con las élites judías iba creciendo, pero bueno, esta señal de la resurrección de Lázaro llegó a un punto de no retorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y allí viene el diagnóstico del sumo sacerdote Caifás. ¿Y cuál es? Bueno, acá tenemos un problema, que si el prestigio público de Jesús sigue creciendo, vamos a tener un movimiento de masas. ¿eh? Recuerden, la pirámide, si el movimiento que está comenzando Jesús empieza a hacer mella en la base, esta base va a empezar, la base va a empezar a cuestionar a la punta de la pirámide, que eran los líderes. Por lo cual, para evitar esto, y esta es digamos, la advertencia que hace el sumo sacerdote dice, si ocurre esto, puede haber resultados políticos catastróficos para las élites, para el sumo sacerdote, para los saduceos, para los fariseos. Y ahí hay una frase rarísima, porque dice que el sumo sacerdote profetiza que los romanos vendrán y ocuparán nuestro lugar santo y nuestra nación. Acto que ocurre realmente en el año 70 después de Cristo. Recuerden, ya lo dijimos, que el Evangelio de Juan ocurre después de la destrucción del segundo templo. Más o menos, el Evangelio es escrito entre el 80 y el 90, más o menos, del siglo I. En el año 70, el ejército romano arrasa Jerusalén y destruye el segundo templo.
Y allí tenemos la profecía de Caifás, ¿eh? Algo rarísimo, porque fíjense que un enemigo de Dios, en este caso, Dios lo utiliza para profetizar. Es tremendo, es rarísimo esto. Y fíjense, bueno, lo que dijimos, Caifás, que era el sumo sacerdote en ese periodo, era de la secta de los saduceos, y había una tradición que venía desde varios siglos antes, que los sumos sacerdotes tenían el don de profetizar, es decir, profetizar en el sentido de saber cuestiones futuras, ¿no es cierto? Esto viene de una tradición el primer sumo sacerdote de, de, mm, del segundo templo, llamado Juan Hircano I, que dice que Dios le encontró digno de tres de los más grandes privilegios: el gobierno de su pueblo, el sumo sacerdocio y el don de profecía. Esta frase es de Flavio Josefo, que es un historiador judío. Entonces describe a Juan Hircano, que estamos más o menos en el año 100 antes de Cristo, que los sumos sacerdotes tenían esta capacidad de tener el don de profecía, además de ejercer el rol de sumo sacerdote y de gobernar a su pueblo. ¿Y cuál es la profecía? Bueno, que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por toda la nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Que realmente lo que ocurrió. Es realmente lo que ocurrió. Jesús moriría no solamente por su nación, sino también para congregar a todos los hijos de Dios dispersos por todo el globo terráqueo. Y eso es lo que ocurrió. ¿Y cuál es la última conclusión? Que la muerte de Jesús será un asunto ya concluido, ya está decidido. ¿De qué manera se va a hacer? Lo iremos viendo a medida que avancemos en lo yo soy. Pero esto ya está decidido. Por eso el capítulo 11 es un capítulo que divide aguas. Es un antes y un después. Ya aquí la élite judía decide sacarse de encima a Jesús para mantener su posición de liderazgo, su posición de élite, para apaciguar cualquier movimiento que pueda usar el pueblo para tomar el poder en el pensamiento del sumo sacerdote, de los saduceos y fariseos, y van a decidir algo tremendo: Jesús tiene que morir, y será un asunto ya concluido. La decisión se tomó, y ahora veremos, o ya muchos sabemos cómo termina la historia. Verán cómo lo van a hacer, porque el Sanedrín, como les decía recién, no puede tomar una decisión de pena capital, de pena de muerte, si lo puede tomar la legislación romana, y esa va a ser el camino que va a tomar el Sanedrín para impulsar o empujar a Poncio Pilato y a la jurisprudencia romana, para que verdaderamente Jesús sea crucificado, no por cuestiones religiosas, sino por sedición en contra del Imperio Romano. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta o duda o comentario. Sí, Alicia levantó la mano. Sí, en cuanto a esto que terminaste de explicarnos, qué casualidad que Caifás era de los saduceos y los saduceos eran los que no creían en la resurrección. No, Y, no. y está haciendo una profecía que va a ser una realidad, porque Sí, se va... es un pasaje muy raro,
Si ustedes buscan comentaristas, es un pasaje de muy difícil explicación. La única que sí viene de una tradición de que el sumo sacerdote tenía esta, esta profecía, pero evidentemente el sumo sacerdote sabía que si Jesús moría, algo iba a pasar. Bueno, en este caso, iba a morir por su pueblo, iba a reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersados, ¿no? Y lo Eh, otro, y lo sí, otro es sí, que que ante un discurso del Señor anterior o posterior lo confirma con un hecho. Y que en capítulo 5 25 de San Juan, justamente, él había hablado sobre la resurrección y sobre la autoridad que él tenía con la vida y la muerte, que el Padre tenía vida y que él tenía vida porque era el hijo su Padre se la había dado. Es exacto. más, hay un texto que a mí me llama mucho la atención que dice, no, no os maravilléis esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, en el capítulo 5 25. Bueno, Exacto, exacto. todo el capítulo habla justamente sobre la autoridad de la vida y de la muerte que tiene, sobre los que Sí, habremos de ser salvos y los que habrán de resucitar para juicio eterno. sí. Y lo confirma con la resurrección de Lázaro y luego lo reafirma con su propia resurrección. Ujú. Así es, Alicia. Bueno, voy a dejar de grabar.